sí, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta Tierra. ¿Cómo están ustedes en este miércoles, ombligo de la semana y a unos pocos días de mi cumpleaños número 75? Que parece que fue ayer, pero long time ago. Pero antes, Corporación Avalon. La Corporación Avalon presta servicios médicos y psicológicos a bajo costo y en español, con el único laboratorio privado de homeopatía en el estado de Nevada. Cualquier información, comunicarse al 702-569-6205, 702-569-6205 y dejar mensaje de texto. Rosy Acosta, estilista y esteticista a domicilio. Pida su turno al 702-289-0203, 702-289-0203. Gabriela Braña, notaria pública móvil, apostillado, supervivencia, poderes y ayuda al cobro de la jubilación en Argentina, aquí en los Estados Unidos. Cualquier información, comunicarse al 626-367-6738, 626-367-6738. Aldanas Art and Entertainment. Arte, diseño y entretenimiento sin límites a la imaginación. 702-429-6661, 702-429-6661. Irving Parra, Sin City Computer, 12 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. 702-355-0101, 702-355-0101 y 369 Beauty Bar, tatuajes de cejas, labios y ojos permanentes. 702-572-5322, 702-572-5322 y está en el 1640 East Flamingo Road, Suite 9, Las Vegas, Nevada, 89119 y ahora hay un anexo muy cerquita de ahí, pero llamen a este mismo teléfono, 702-572-5322. Tema de hoy, los miedos y los distintos tipos de miedo. En el diario El Nuevo Mundo de este viernes va a salir también la nota que escribí para este semanario, pero hoy le voy a hacer un agregado porque no puedo escribir todo esto en una nota en el diario porque llevaría muchos caracteres y los demás también tienen derecho a escribir en el diario y no voy a... Nos está viendo Maritza Maldonado. Un beso grande, Maritza. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Espero que hayas iniciado el año de la mejor manera, igual que tu madre, tu esposo y tu hija. Miedo. El miedo es un sentimiento básico en la especie humana que sirve como mecanismo de preservación ante un hecho concreto o algo imaginado. Dice, buenos días, querida Mónica. Te mando un beso, Maritza. Gracias por estar mirándome. Este miedo es lo que preserva. Lana Kurnat nos está viendo. Gracias, Lana, por conectarte con nosotros. Este miedo que preserva a la especie es lo que cuando lo sentimos, ya sea un miedo real o un miedo imaginario, porque puede ser que solamente esté en nuestra cabeza y no en la realidad, nos dispara una hormona que se llama, que es la que nos enferma genuinamente, y que está relacionado con el cortisol.
y es la hormona que el cuerpo genera y que te dice corre por tu vida. Entonces, si bien es un método de preservación de la especie humana, cuando este miedo se nos desborda, puede hacer un hecatombe. Es lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con mucha gente que no tiene el estatus arreglado y que vive con un temor espantoso a separarlos de su familia y ser deportados cuando tienen una vida acá, hijos nacidos acá, propiedades acá, y que no se van a poder llevar nada si los deportan. Y aparte en la forma que se lo está deportando, con toda esta violencia con que se lo está deportando. Entonces, ese miedo es un miedo real, pero que nos paraliza, que nos hace no poder salir de casa, que nos hace no tener la vida que teníamos antes, donde podíamos disfrutar de la familia, de nuestro trabajo, de una salida a comer algo, de pasear, de ir a una plaza. Ahora hay mucha gente que está hasta. Ayer me tocó ir al DMV a renovar mi driver license. Está más organizado porque se puede pedir turno telefónicamente, está muy bien organizado. Pero yo creo que hay mucha gente también, sobre todo la que no tiene el estatus arreglado, y que va a renovar su driver license con la fantasía de que el departamento de vehículos dé aviso al ICE y lo deporten de ahí mismo. Yo ayer miraba la cara de algunas personas y me daba cuenta que se sentía el temor. Yo sentía el temor de ellos haciendo un trámite para renovar la driver license, porque en este estado los indocumentados pueden tener driver license. Es una ventaja enorme porque así se evitan, o sea, cuando uno va a sacar la licencia de manejo, te toman un examen. Te toman un examen de vialidad, te toman un examen de cómo vas, cómo manejás, cómo estacionás, ¿sí? O sea, que uno va más seguro porque esa gente tuvo que aprender a manejar para pasar un examen. Pero ¿qué pasa con la gente que maneja sin driver license? Porque o no la va a sacar o tiene miedo de ir a sacarla por todo esto que está pasando, ¿sí? Hay más probabilidades de choques y ni les cuento si encima van bajo el efecto del alcohol o de la droga. Peor todavía. Entonces, hay un miedo real que es que te cachen, a ser deportado, a ser separado de las familias. Pero hay un miedo imaginario que es el que tienen específicamente las personas que tienen ataques de ansiedad, las que tienen ataques de pánico, en donde ya el miedo te paraliza, donde el miedo te hace sentir que este mundo no es seguro. Un beso grande, Isaac. Bendiciones, mi amiga. Te mando un beso grande y este sábado el festejo de nuestros respectivos cumpleaños y ya sabes dónde. Ya va a ser el cumpleaños. Si ya falta cortito, ya llegamos y llegamos. Y yo sé que ahora lo vas a pegar este programa en 10 páginas como haces siempre, porque es un colaborador de esta radio y aparte los programas, no solamente el de él, todos los programas los pega en 10 otros grupos al que él pertenece y nos hace un gran favor porque si esto a vos te sirve, compartilo porque puede ayudar a otro. Entra a nuestra página de YouTube magiclatinosvegas.org, suscríbete al canal y danos un like porque así nos permiten seguir creciendo. Entonces, hay miedos que son básicos en la especie humana, en cualquier país que nazcas, en Latinoamérica, en Cuba, en China, en la India. Estos miedos son básicos, como los arquetipos que dice Jung. Miedo básico: miedo a la locura, miedo a perder la vida,
miedo a que le pasen cosas espantosas a nuestras familias, miedo a tener miedo a perder la salud, miedo a perder, Maritza Maldonado dice, excelente amigo el señor Humana, de lo mejor. Y aparte, toda la más linda gente está en esta radio. Él es uno, tu marido es otro, ya lo subí a las 10 páginas de Isaac Humana. Entonces, estos miedos, que son básicos en la especie humana, porque ¿quién no tiene miedo de que le pase algo tremendo a un ser querido, a un hijo, o perder la salud, o volverte loco, o tener un accidente que me deje limitado? Esto es normal porque todos los seres humanos que tenemos empatía con nosotros y con nosotros mismos, vamos a tener esos temores. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo se dispara y se transforma en una paranoia? Por ejemplo, ¿qué es una paranoia? Una paranoia es una estructura de tipo psiquiátrica que la despierta un hecho que puede ser real o no. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película El Aviador? En donde contaba la vida de este famoso multimillonario que murió acá en Las Vegas en un estado deplorable, Howard Hughes, que fue un magnate del cine, de la aviación, armó aviones para el ejército, en Hollywood salió con las mujeres más increíblemente hermosas, tenía dinero, terminó muriendo en la parte superior de un hotel, con los cabellos largos, las uñas largas, orinaba en botellas de leche, tenía miedo a que lo envenenaran, porque lo que tenía era una paranoia, una estructura psiquiátrica en donde se sentía perseguido, se sentía con miedo a que lo mataran, que lo envenenaran. ¿Por qué? Si ustedes ven la película, gracias Isaac, si ustedes ven la película El Aviador, que dirige Clint Eastwood y que tiene de protagonista a DiCaprio, la primera escena de la película, cuando la madre lo está bañando, él es chiquito, cuando la madre lo está bañando, y le pasa la esponja, porque en ese momento que él nace había una peste dando vuelta que no era el COVID, pero también era algo que estaba azotando en aquel momento a esta parte de los Estados Unidos. No me acuerdo en este momento qué tipo de fiebre era o qué tipo de enfermedad era. Esto lo marca definitivamente para tener miedo a las enfermedades. Entonces genera lo que se llama personalidad nancástica. Necesita hacer rituales para tener bajo control el miedo. Y si ven la película, si él le tocaba ir, que nunca quería ir al baño de un lugar público por la contaminación, esperaba que alguien entrara al baño para él no tener que agarrar el picaporte de la puerta. Entonces, entraba alguien al baño y él se apoyaba en la puerta, entraba, entonces después se lavaba las manos tremendamente, se ve que ponía también en la tabla, no sé, le haría, eso no lo muestran, le haría un empapelado con el papel del toilette, papel higiénico, pero después se lavaban las manos y no quería tocar el picaporte de la puerta. Entonces, si nadie entraba al baño y tenía que salir, trataba de abrir la puerta con el codo o trataba de encontrar papel para agarrar la puerta y abrir, porque el miedo a la contaminación y a morir producto de esa contaminación lo paralizaba. Aparte, contabilizaba, si le servían en un plato arvejas, las acomodaba de a pares, y si no, no las comía.
Dice, también hay personas que sienten que no tienen miedo y otras que sienten muy poco miedo, como los psicópatas. Sí, eso después lo vamos a hablar porque es cierto, no es que el psicópata no tenga miedo. Lo que pasa es que como no tiene empatía y el psicópata no tiene una conexión interna con las cosas, tiene una estructura mental diferente, a lo mejor el miedo es menor. El temor mayor que tiene el psicópata es no poder inocularle al otro algo y que el otro actúe. Por eso se llaman los psicópatas personalidad de acción. Les gusta teledirigir a los otros, manipular a los otros. Entonces, el mayor miedo de un psicópata es no poder manipular a los otros, no poder infundirle la culpa a los otros y que esa culpa recaiga sobre él. Hay un caso específico, el de Jin Yong, que fue un pastor que logró convencer a padres que mataran a sus propios hijos y se suicidaran porque pertenecía a una secta. El problema fue que cuando ya se eliminaron todos entre todos, no se sabe muy bien si él mismo se suicidó porque ya estaba totalmente acorralado o lo terminó matando la CIA. Así que no sabemos. Oh, gracias por tu explicación, dice Maritza Maldonado. Entonces, el miedo sirve para preservar la especie. El problema es cuando se dispara. Cuando se dispara y uno tiene ataque de ansiedad, tiene ataque de pánico ante determinado tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que más aterra a un ser humano es que le digan que tiene una enfermedad incurable. Cáncer, esclerosis múltiple, alguna enfermedad en la que todavía no hay cura. En un momento fue el SIDA, y antes de que hubiera una medicación específica para atenuar los síntomas del SIDA y levantar un poco las defensas para que no se borrara el linfocito T4, que es el defensivo, todo el mundo tenía miedo al SIDA porque era una cosa desconocida. Ahora ya no hay miedo al SIDA porque hay medicación específica para bajar el retrovirus y hasta casi eliminarlo. Pero enfermedades como el cáncer, que todavía no tienen cura, u otras que todavía no tienen cura, si a uno le dan este tipo de noticia, depende de la persona. Porque si la persona es débil, se va a pegar un tiro. Pero si la persona no es débil, va a encontrar la forma de negociar con la enfermedad. ¿Por qué digo negociar? Porque cuando uno tiene miedo a algo y lo ve como enemigo, le está dando el poder para que el enemigo te mate. Pero si vos podés negociar e integrar esto, vas a poder encontrarle otro tipo de solución. Y no te vas a morir de eso, porque en última instancia todos vamos camino a la muerte. Más tarde, más temprano, más chico, más grande, no importa la edad. Es parte de la evolución del hombre. Nacer, crecer, multiplicarnos, envejecer y morir. En este ciclo del cual nadie se escapa, a pesar de que hoy día la vida se ha prolongado tanto que antes te morías a los 30, a los 40, a los 50, ahora también te podés morir a esa edad, pero por un accidente, porque no te cuidás, por un CBC, un accidente cerebrovascular, un choque, un incendio, consumir fentanil inhalado, pero ahora la vida del ser humano se ha prolongado de 90 para arriba. Entonces, todos tenemos algún miedo a algo. Hay gente que le tiene miedo al ridículo, pero es tan fuerte es el miedo al ridículo que vive como si estuviera viviendo en una casa de cristal, en donde todo el mundo te mira y vos tenés que hacer buena letra para que te digan qué bueno sos. ¿Y saben qué pasa? Eso es aberrante, porque si uno tiene que vivir cuidándose de qué van a pensar los otros, te limitás
y no vas a ser feliz nunca. Pero, como todas las cosas, la cosa primero pasa por casa y después para afuera. Cuando uno se acepta como es, gordito, flaquito, chuequito, visquito, con arrugas, sin arrugas, con el pelo blanco, con el pelo negro, con el pelo amarillo, y está feliz con eso. Góngora decía, que era un famoso escritor de la Edad de Oro, ándeme yo caliente y ríase la gente. O sea, yo estoy bien conmigo y que los demás hablen, total a mí no me importa. Entonces, pero para poder vencer los miedos, primero tenés que reconocer los miedos. ¿Vieron la figura de un iceberg? Esa masa de hielo que flota en el océano. La parte que conocemos es la parte superior, que es la más chiquitita. Lo más profundo está por debajo del agua. Entonces, nosotros en nuestra vida, si no hacemos y pedimos ayuda y hacemos un tratamiento terapéutico, nos quedamos con la partecita de arriba, donde creemos determinado tipo de cosas, pero no profundizamos. En el caso de las mujeres somos más de profundizar más en nuestras emociones, no en los hombres. Los hombres es como si tuvieran un corte acá en el cuello que no les permite saber lo que sienten. Eso sí, trabajan, hacen un montón de cosas, pero a la hora de que le preguntas ¿qué sentís con esto? Nos quedan mirando porque no saben. Y a veces uno tiene que leer determinado tipo de señal corporal, sonrisa, la mirada del otro, un pequeño detalle para darse cuenta si el otro está preocupado o triste, a menos que se quiebre y se ponga a llorar, que es evidente que está con un sufrimiento interno. Entonces, pero yo creo que lo más importante en esto es aprender a conocernos. ¿Saben que hay muchos miedos que a lo mejor no son nuestros? Por ejemplo, y lo cuento muy porque esto me llega, porque es mío. Esos miedos que tu sistema nervioso está impregnado de vivencias que no son de tu madre o del entorno de tu madre. Esos 9 meses en que tu madre te llevó en el vientre, a partir del 3er mes del feto, ya se está instaurando o armando el sistema nervioso y ya se impregna con vivencias de la madre, con miedos de la madre, con esperanzas de la madre e incluso con una programación genética de la madre y del padre. Y todavía no saliste al mundo. Entonces, hay que evaluar si esos miedos que vos tenés son tuyos o no son tuyos. Por ejemplo, a mí me pasaba una cosa tremenda. Yo intentaba nadar y las veces que intenté nadar me sacaron semi-ahogada porque me hundía. Lo cómico del caso que cuando uno hace la plancha en el agua, flota. Yo trataba de hacer la plancha y me hundía, hasta que me di cuenta que tanto mi padre como mi madre le tenían terror al agua. Ninguno de los dos sabía nadar. Y se ve que ese impronto, esa cosa, había quedado registrada en mi inconsciente y yo no podía nadar. Entonces, ¿qué hice? Para no transmitirle a mi hija durante la panza, mientras le esperaba, mientras estaba embarazada de ella, inocularle ese miedo. Dije, bueno, apenas pueda. Ay, dice, oh, gracias por tu explicación. Gracias, Silvina Bertolo, que me estás viendo. Apenas pueda y tenga a mi hija, la voy a llevar a nadar. Mi hija nace y me entero que había una escuela para enseñarles natación a bebés y que el bebé, a partir de los 45 días y junto con su mamá, la llevé a que aprendiera a nadar.
no solamente mi hija es una nadadora profesional. Mi hija, cuando llegamos hace 23 años a este país, que vivíamos en un complejo de apartamentos en Summerlin, que tenía una swimming pool, me enseñó a nadar. Ahora sé nadar porque mi hija me enseñó a nadar. ¿Y por qué todo esto? Porque mis padres, ambos dos, murieron sin haber aprendido a nadar nunca porque le tenían pánico. Mi madre y mi padre tenían también problemas de ansiedad. Mi padre producto de su historia, pero también porque como trabajaba y estudiaba y necesitaba dar exámenes, en aquel momento se usaba una pastilla de venta libre que se llamaba Actemin. Actemin era una pastilla que se tomaba para estar despierto. Es lo que, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta sustancia que se llama anfetamina, que la usaban los pilotos para no dormirse en combate y poder estar a la noche despierto piloteando los aviones, sobró tanta cantidad de anfetamina que dijeron, vamos a hacer que los gordos bajen de peso. Entonces se empezó a dar anfetamina para quitar el apetito, para mantenerte hyper, pero que destruía el sistema nervioso. Los ataques de ansiedad de mi padre era por consumir, para dar exámenes, anfetamina. La única vez que tomé Actemin para dar un examen final, lo tomé, di el examen final y después dormí 3 días seguidos sin poder despertarme. Y nunca más lo volví a tomar. El crack es metanfetamina. La medicación que le dan a los chicos que tienen HDAD o enfermedad o síndrome de atención dispersa es un derivado de eso, así que tengan mucho cuidado con las cosas que incorporan a su cuerpo. Entonces, evalúen genuinamente si los miedos son propios. También hay miedos que están relacionados con sistemas de creencias limitantes, como por ejemplo el miedo a la mala suerte. Pasar por debajo de una escalera, que se rompa un espejo, pasear con un collar determinado sobre un escenario, whatever. ¿Alguna vez probaron si eso era cierto? Yo los probé todos y la mala suerte no existe. La mala suerte, como la buena suerte, la provoca uno mismo con sus acciones repetidas, para bien o para mal. Entonces, hay miedos que son locos. Por ejemplo, si vos nunca chocaste y no tuviste un accidente de auto, es medio paranoico que cada vez que salgas a la calle vayas con el miedo a chocar, que es muy distinto cuando te salvaste de un bruto accidente de auto que después te quede como resabio el miedo a manejar. Es normal porque a mí me pasó cuando tuve un primer choque que fue tremendo, hice destrucción total del coche. Por 9 meses me aterraba subir a manejar un coche. Sí o sí tuve que volverme a subir porque era necesario para llevar a mi hija al colegio, porque mi marido trabajaba y se tomaba el bus. Entonces, es normal un miedo después de un trauma. Es normal un miedo después de una operación en donde casi te quedás en esa operación. Lo que no es saludable es tener miedo a que te pase algo que no te tiene por qué pasar, pero que solamente está en tu cabeza. Por ejemplo, si vos una madrugada venías de haber estado en un casino y te asaltaron y te golpearon, no vas a querer salir de madrugada más hasta que no resuelvas el trauma. Pero eso es normal porque hubo un trauma. No es algo imaginario, te pasó. Entonces, uno tiene que evaluar lo real de la fantasía.
Si algún médico te diagnosticó con algo que te da miedo, por favor te pido que pidas ayuda, que hables del problema y descargues ese miedo con un terapeuta, con un médico, con una amiga a la cual le pasó, pero hablalo. Rompe ese miedo y pedí ayuda. Esto es lo importante. Pidan ayuda, acérquense o a un pastor coherente, no cualquier pastor que te venda después cosas que no son, un psiquiatra, un médico, un terapeuta, un cirujano, alguien que pueda de alguna manera bajarte el nivel de ansiedad y de miedo, porque el miedo mata más gente que el cáncer. En la época del COVID, ¿cuánta gente murió de miedo y no de COVID? Entonces, por favor, aprendan a vivir en un mundo real. Sí es cierto que en este momento y ante las nuevas directivas del presidente de este país, la gente vive con un pánico espantoso a salir a la calle. Pero vos tenés que salir a trabajar, vos tenés que llevar a tus hijos al colegio, vos tenés que salir a hacer las compras. Entonces, sé prudente, pero no te quedes metido en tu casa, porque vas a transformar tu situación económica en un caos. Y aparte, si no haces ninguna contravención del tránsito, o tenés un DUI, o haces algo que ataque a los demás y por lo cual la policía puede actuar, anda por la vida tranquila y encomendate a Dios, que es tu Padre, y Él te puede proteger de esto. Pero no vivas con ese miedo, porque el miedo dispara el cortisol y trae todo tipo de enfermedades autoinmunes. Entonces, sé prudente al manejar, sé prudente con tus acciones, no te pelees con el vecino. Mira que en este momento hay una cosa que es muy importante, que cualquier vecino, si no le gusta tu cara, te puede poner el dedo y hacer una denuncia. Y también, si sos residente permanente y todavía no sos ciudadano, eso te puede costar la residencia y también te puede costar la deportación. Dalia Suárez, la maravillosa mujer que creó la bandera de los inmigrantes, nos está mirando y dice: hola, saluditos. Dalia, como agarraste el programa empezado, ahora cuando lo suba al YouTube, míralo entero, porque a lo mejor te puede servir, y te voy a pedir que, si te interesa el tema, lo compartas en tus redes sociales y en tus grupos. Entonces, el miedo, volvemos a lo mismo, es una emoción básica para preservar la vida del hombre. Cuando ese miedo se desborda, trae otra serie de consecuencias. Entonces, aprende a analizar si ese miedo es real, si ese miedo es imaginario, si ese miedo es tuyo o de otros. Evalúalo, tranquilízate y acordate que tenés la protección de Dios. Pero aparte, cuando entras en ese tipo de estado, acordate de esto, que es muy simple. Acá tenemos la glándula timo, justo acá. Si a la glándula timo le pegamos con los deditos o con los nudillos, mientras hacemos 4 respiraciones profundas, inhalamos, mantenemos en 4, exhalamos en 4, otra vez, inspiramos en 4, mantenemos en 4, exhalamos en 4,
y la hacemos de a 3 a 5 minutos, no solamente vamos a oxigenar mejor el cerebro, vamos a bajar incluso nuestra presión arterial. Pruébenlo, porque me he tomado la presión. Yo tengo presión emocional, sobre todo cuando me toca ir al médico se me dispara la presión, y aún con la pastilla de la presión la tengo muy alta. Haciendo eso, lo he medido con la máquina de la presión, y haciendo eso, ¿sí? Haciendo eso, he monitoreado cómo la presión va bajando, va bajando, va bajando, en la medida que mi sistema nervioso se va tranquilizando. Recuerden esto: el miedo dispara el cortisol, pero si hacemos este golpeteo en el timo, en la glándula timo, y hacemos las respiraciones profundas, nuestra mente, que cuando estamos con miedo funciona en una onda cerebral que es beta, automáticamente va a bajar a alfa, que es la onda que el cerebro genera en estado de contemplación y de meditación y de armonía. Entonces, aprendamos a manejar nuestro miedo. Busquen el periódico de esta semana, como todas las semanas, el periódico El Nuevo Mundo, porque va a estar un extracto de esto de los miedos y las variantes de los miedos. Y lo que hice hoy fue incorporar esto, porque no lo pude poner todo en la nota del periódico. Recuerden esto: si te gustó, compartilo. Es una forma de dar amor a los otros, porque alguien en esta época que estamos viviendo puede ser que esté con ataques de ansiedad y ataques de pánico. Recuerden que estoy a disposición de ustedes, que mi teléfono es el 702-569-6205, 702-569-6205. Dejen mensaje de texto, compartan esta información, entren al canal de YouTube de magiclatinosvegas.org, suscríbanse, toquen la campanita, porque toda la semana subimos programas muy especiales, entrevistas muy especiales. Gracias por estar, les mando un beso muy grande, y que este año 2026 sea el año más maravilloso de sus vidas. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te Escucho Las Vegas, con la doctora Mónica Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.